Bienvenidos y bienvenidas a la quinta edición de Inspiración Podcast. Es una gran alegría compartirles esta edición junto a Javier Ramírez Lugo, quien ha liderado ventas en tres unicornios, WeWork, Rippling y Zenefits. También es fundador de Quota, donde ya han asesorado y transformado comercialmente a más de 63 startups B2B SaaS. Estoy feliz de poder compartirles este contenido, donde hablamos sobre las lecciones de Javier de liderar ventas en tres unicornios, sus experiencias y lecciones al asesorar más de 63 startups B2B SaaS como CRO fraccional y con estrategias go-to-market, errores comunes en startups B2B SaaS, impacto de las tecnologías en las ventas, cómo la IA está ayudando y ayudará más a equipos comerciales de startups B2B SaaS, consejos y mucho más. Buenas, Javier. Es una gran alegría para mí poder compartir este espacio contigo. ¿Cómo estás? Yo estoy súper bien, gracias por recibirme y muy emocionado de contarte muchas cosas hoy. Me alegro. Muchas gracias por pasar a sumar. Bueno, creo que sería ideal si podrías empezar a contarnos un poco sobre ti y tu trayectoria en el emocionante mundo de las startups. Claro, claro, con mucho gusto. Mira, ha sido una trayectoria bastante divertida, interesante, con altas y bajas, pero en resumen, llevo los últimos 15 años de mi vida dedicándole el tiempo al mundo de las startups en el mundo de software en particular, B2B SaaS, como lo conocen. Estuve en tres empresas que se convirtieron en unicornios, Zenefits, Rippling y WeWork. Y durante los últimos 5 años me he dedicado a ser Fractional CRO o Chief Revenue Officer para más de 63 empresas a través de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Así que ha sido pues, súper divertido ver tendencias, cambios en el mercado, adaptaciones a nuevas tecnologías, pero todo dentro del contexto de venta y de ver cómo impulsar esa área comercial para las empresas, de las cuales son lo que me apasiona y lo que me obsesiona. Así que no sé si quieres que abunde en algún tema en particular, pero pues mucho que contar. Sí, me imagino. La verdad que increíble todo lo que ha sido parte y lo que ha sumado. De hecho, justamente me gustaría empezar con una primera pregunta. Va por el lado de que a mí realmente me impresiona que hayas liderado ventas en tres unicornios. Eh, Creo que sería buenísimo para la audiencia si podrías empezar por compartir algunos de los principales aprendizajes clave de liderar ventas en tres unicornios. Mira, la verdad que podemos hacer un podcast solamente de esos aprendizajes porque Me la verdad que imagino. son muchos, Fito. El tema de un unicornio es la velocidad, o sea, todo así. Tienes poco tiempo para pensar, pero demasiada, ¿verdad? Velocidad para ejecutar. Entonces, en un unicornio las expectativas son bien altas. ¿Por qué? Porque levantaste mucha capital, porque pues, los inversionistas están pendientes a cómo lo vas a hacer y cómo no lo vas a hacer. Entonces, la habilidad de adaptarte a la situación de una manera bien rápida, yo creo que es lo más importante. Y por eso no le sale a todo el mundo. Em, Cuando tú estás en un unicornio, la empresa te dice, bueno, perfecto, acabas de levantar, como en el caso de Zenefits, medio billón. ¿Qué haces con medio billón? Bueno, pues tienes que crecer a la estratosfera, ¿no? Tienes que contratar 60 vendedores este mes, por ejemplo. Como tú contratas 60 vendedores, pues tú tienes que entrevistar a, no sé, 400 y de esos vas a pasar a ciertos a cierto nivel. No todos van a dar la talla, entonces pues tienes que tratar de entrenarlos para atraerlos, ¿verdad?, a que sean exitosos. Em, Cuando tú tienes esa cantidad de gente, tienes que mantener la calidad. No siempre pasa. Entonces, tienes que ir armando, como dicen, el avión a mitad de vuelo. Porque la realidad del asunto es que tú estás tratando de, con cierto nivel de certidumbre, cada persona que tú añadas al equipo tenga el mismo resultado. Entonces, tener un sistema, un proceso que se pueda repetir, casi siempre es como las cosas más importantes que tienes que tener. Em, y lo segundo que te diría es un tema de enfoque. Ya cuando tú tienes una empresa que tiene una velocidad bastante alta,
Tú no puedes tener, como las startups, vendedores que quizás hacen prospección, quizás hacen venta, quizás hacen un poquito de postventa. En el mundo o sea, de velocidad, la gente está súper enfocada. Y más que nada tienes que tener, o sea, las cabezas correctas para asegurarse, ¿verdad? Que en el caso de desarrollar las personas, de tomar decisiones rápidas, lo puedas hacer porque pues no tienes tiempo. No tienes tiempo. Y obviamente estar dispuesto a adaptarte y estar dispuesto a ir a la velocidad no es para todo el mundo. Hay mucha gente, Fito, que dice, no, quiero ser unicornio y ese tipo de cosas. Créanme, ojalá y todo el mundo llegue para que sepan que no es para todo el mundo porque la velocidad, la ansiedad y la dificultad del trabajo es bien difícil y siempre, siempre, siempre hay cambios. Entonces hay que estar dispuesto a adaptarse a ese cambio, a ver cómo vender, a hacer lo mejor de uno. Y pues obviamente yo siempre digo que esto es un deporte. O sea, los vendedores, los gerentes, los VPs en mi caso, tienen que estar en su máxima potencia siempre. Entonces, pues, cómo te mantienes ahí, pues es otra conversación. Sí, me imagino. Sí, sí, sí. Imagino, pero sí, es muy interesante. De hecho, me hiciste acordar a Andrés Nájera, Sí, lo de conozco. Jeeves. Bueno, hablaba sobre esos temas de lo complicado que es escalar y mantener la calidad y los onboardings de los Ujú. equipos para poder seguir creciendo rápido. Es Sí. todo un tema. Qué bueno que te comentó eso, porque fue parte de las cosas que trabajé con él cuando trabajé en Jeeves. Mira, sí, vi en tu perfil de LinkedIn que fuiste Sí, Fractional sí, sí. Zero en Jeeves. Sí. Qué bien, sí, se ve que aprendió bien. Sí, creo que sí, creo que sí. Buen tipo. Este, bueno, me gustaría seguir con algo que me da bastante curiosidad y creo que a mucha gente le debe dar curiosidad también. Imaginemos que soy un fundador de una startup B2B SaaS y llegué Ujú, a 10 millones de annual recurring revenue, revenue ujú. recurrente anual, y llegamos a un acuerdo para trabajar juntos y escalar, crecer más. ¿Cómo empiezan tus asesorías desde cuota? ¿En qué te enfocás los primeros 3 meses? Mira, es una muy buena pregunta. Lo primero que te digo, Fito, es que no todos los proyectos son iguales. Para mí, una de las cosas más importantes es tener, ¿verdad?, un tipo de auditoría o asesoría de qué está pasando. Entonces, yo me meto en una empresa y empiezo a mirar, ¿verdad?, qué está pasando, cómo están haciendo las llamadas, qué procesos hay, cómo manejan los deals, cómo manejan el pipeline, si hay alguna estructura. Muchas veces soy obsesionado con la data. Una cosa que no dije es que empecé mi carrera en la bolsa de valores en Wall Street, en Nueva York. Entonces, tengo una obsesión bastante grande con los números. Y yo puedo entender a través de números muchas tendencias o falta de cosas que pasan en un equipo. Entonces la combinación de mi asesoría, como de ver el día a día, de hablar con la gente, más mirar los números, típicamente me da una historia. Eh, Esa historia típicamente te da señales de qué falta. Eh, Puede faltar muchas veces entrenamiento, que es lo más común. Puede faltar proceso, que es bien común. Y a veces puede faltar algún tipo de mensaje. Em, te comparto algo que no me preguntaste, pero que tiende a pasar mucho en la etapa temprana, y es una donde cuando el emprendedor empieza la empresa, típicamente es una persona con mucha capacidad técnica. Es el co-founder, ¿verdad?, que sabe hacer code, que conoce el problema y que lo tiene de mucha pasión. Esa persona no típicamente tiene adiestramiento o conocimiento comercial. Entonces empiezan a vender y lo hacen a su manera. Lo que tiende a pasar es que es una persona que llega y te empieza a hablar y habla y habla y habla y habla y habla y habla y no te pregunta, no entiende tus necesidades, no sabe cuáles son tus problemas. Y pues después dice, bueno, perfecto, pues ¿cuándo hablamos la próxima vez? Y luego de una conversación donde el que está evaluando el producto dice, bueno, pero es que, o sea, acabo de escuchar, no sé, el 80% de la llamada tú hablaste. No tengo necesidad de hablar contigo una próxima vez, pero pues voy a ser buena gente, porque así somos en Latinoamérica. Y te voy a decir, no, no, pues envíame un poco de información y hablamos la próxima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
lo pones en tu pipeline, dices, no, tuve una conversación con Fito y nos fue súper bien, perfecto. Y en el pipeline tú piensas que ese deal está, ¿verdad?, en el próximo paso. O sea, porque ya hablé contigo, ya te conté y te sonreíste y nos hicimos, no sé, por ahí un chiste que otro. Y la perspectiva es que ese deal va a cerrar. Y ahí es que empieza el problema, ¿verdad? Hay dos problemas cruciales que te estoy contando, que es uno donde hablaste el 80% de la conversación, no sabes cuáles son las necesidades, no identificaste lo que en inglés se conoce como un compelling event, como la necesidad para alguien tomar una decisión antes de cierto tiempo. Y pues actualizaste tu pipeline en base a lo que tú asumes que es lo que está pasando, que no es la realidad, ¿no? Todo eso empieza a crecer y se convierte como una bola de nieve, Fito, porque lo que pasa es que después contratas a una persona y le dices, oye, ya yo sé vender y así es que yo lo hago, te toca hacerlo a ti. Entonces, ese puesto de primer vendedor, como le dicen, el Founding Account Executive, que fue el rol que tuve en Rippling, es bien complicado porque cómo llevas la pasión del founder, que es la persona que creó el producto, que conoce el problema mejor y que se puede adiestrar con el producto mejor que nadie, se lo pasas a alguien que no tiene eso y que quizás no tiene conocimiento de venta y que quizás piensas que porque tuvo éxito en otra parte, lo puedes replicar en esta organización y no necesariamente es lo que pasa. Entonces el problema se empieza a crear, se empieza a crear, se empieza a crear. Eso es lo que al final se conoce es como la deuda de go-to-market. O sea, se va creando esa deuda que por el anglicismo en inglés se dice go-to-market debt. Y pues cuando llegas a 10 millones, si es que llegas, tienes todo un sinnúmero de problemas que no se pueden replicar. O sea, no puedes replicar el éxito más que nada porque pues no sabes que te funcionó. Quizás tuviste suerte, quizás los inversores te presentaron a muchos leads, pero para tú llegar a 25 billones en ARR, de 10 a 25, ese camino es uno de mucha estructura, proceso, gerencia, y ahí es que yo entro a darle forma como a la situación. Mirá, muy interesante. Hablaste de varios temas que creo que son muy interesantes. De hecho, la siguiente pregunta va un poco vinculada a errores comunes que solés ver. Porque noté en tu perfil que a través de Cuota, a través de Fractional CRO y Go-to-Market Advisory, has asesorado a 63 startups B2B, increíble. Y justamente quería preguntarte a ver si nos podrías compartir algunos otros errores comunes que solés encontrar cuando asesoras estas startups. Mira, hay patrones, hay muchos patrones, ¿verdad? Que afortunadamente por ver esa cantidad de empresas, pues obviamente tengo exposición a saber qué es lo que pasa típicamente. El primer problema siempre es el training. Tienes que entrenar a los vendedores. O sea, el founder típicamente es parte del problema cuando contrata a un vendedor que viene, vamos a decir, por ahí de Mercado Libre o no sé, una empresa como Betterfly o alguna empresa que quizás es un poquito más grande y lo trae a un ambiente de startup y tiene la expectativa de que esa persona va a ser exitosa sin entrenarlo. Esa persona típicamente no tiene el conocimiento, ni la estructura, ni los procesos para poder ser exitoso. Y lo que tiende a pasar es que pues no se le dan las herramientas correctas para que esa persona replique el éxito. Fito, creo que lo más importante es el entrenamiento. Lo segundo es los procesos. ¿Qué se define como éxito? O sea, cuando tú empiezas a pensar en cómo llevar un pipeline o cómo llevar el proceso para cerrar una cuenta, tiene que haber como un criterio. Es decir, para llegar de la primera llamada a la segunda llamada tengo que hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque la gente asume que porque tuviste la primera llamada y que pasaste de la primera a la segunda, todo estaba bien, ¿no? Entonces no es el caso. El vendedor tiene que saber cómo hacer eso, el vendedor tiene que saber cómo llevarlo al próximo paso, tiene que saber qué preguntas hacer, muchas veces vas a tener que darle como herramientas de prospección. Estamos hablando mucho del proceso de venta y estoy haciendo, ¿verdad? Asumiendo una cosa bien grande, que es que no tienes un problema con el top of the funnel. El top of the funnel, pues obviamente es por donde entran los leads. Y muchas empresas tienen el problema de que dicen, no, perfecto, todo está bien, me están llegando leads, esto lo puedo replicar. Y es una ley de números, Fito.
Te explico por qué. Si tú por alguna razón recibes un lead de una presentación de un inversor por semana, eso no te da suficiente para escalar un equipo. O sea, eso no te da para contratar a 10 vendedores. Entonces, ¿cómo tú creas un sistema donde puedas nutrir al vendedor? ¿Verdad? Es una de las preguntas más comunes y uno de los problemas más recurrentes, que es decir, bueno, o creo una empresa donde tengo un equipo de SDRs, los Sales Development Reps, que son las personas responsables de enviar emails, hacer llamadas, ese tipo de cosas. Lo mismo, ahí tienes que crear procesos, entrenarlos, decidir por dónde le vas a escribir a tu cliente, dónde vive tu audiencia. No sé si tú le vendes a personas de recursos humanos, pues quizás tienes que escribirles por LinkedIn, quizás le tienes que hacer una llamada. Todo eso depende, ¿no? Entonces, esa estrategia y ese pensamiento y ese adiestramiento tienden a ser donde las empresas se enredan, por decirlo así, porque es bien difícil escalar cuando tratas de hacerlo con algún tipo de suerte. Y lo último, te diría que es la diversificación. A veces hay empresas que llegan a 5 a 10 millones porque tuvieron éxito con un canal. Me refiero a un canal como que te empiezan a llegar leads porque tuviste éxito con marketing, por ejemplo. Y si tuviste éxito con marketing, qué bueno. Pero si le sumas más pauta o más plata a ese canal en particular, podrías generar 5, 10 veces la cantidad de los resultados. Y la realidad del asunto es que casi siempre la contestación es que no. Y tienes que entonces irte a buscar otros canales. Por ahí buscar resellers, como pasa en Latinoamérica, por ahí hacer llamadas en frío, por ahí buscar partners, y eso no te deja crecer. O sea, y pues obviamente empezar a atraer personas que sean diestros en esos canales también es importante porque otra cosa que pasa es que todos los founders piensan que todo el mundo es bueno en ventas en todas las áreas, y no es la realidad. El vendedor no necesariamente es bueno prospectando, el vendedor no necesariamente es bueno trabajando con partners, no necesariamente es bueno cerrando, no necesariamente es bueno haciendo discovery. Entonces, saber esas cosas y saber cómo atacar el problema, creo que en general resume todo lo que estoy contando. Mira, muy interesante. Sí, la verdad que creo que es muy acertado todas las variables con las que hay que tener presente, ¿no? Claro. Para poder crecer mucho sustentablemente. Em, sí, algo también que me llamó la atención de tu perfil, que me parece muy interesante, creo que eh, claramente tenés una capacidad tremenda para dominar tantos temas y lograr tanto. Me llamó la atención que como Fractional CRO y Go-to-Market Advisory también solés liderar generación de demanda, marketing, sales, RevOps. Y una pregunta que me nació es preguntarte cómo solés alinear o jugar y lograr que fluyan mejor todas las áreas. Bueno, Fito, primero que nada, son los años de experiencia, obviamente, que me permite y, pues parte de lo que me preguntaste, ¿verdad? De tener esa exposición, esa variedad, me permite, ¿verdad? Trabajar con todos estos equipos sabiendo, ¿verdad? Cómo generar un resultado al final del día. Parte de mi trabajo no es solamente lo que yo hago como individuo, es parte de lo que yo hago con otros, ¿verdad? Equipos. Entonces, cuando me mencionas marketing, RevOps, esas partes son súper importantes, partes que pues obviamente son fundamentales para el crecimiento de una empresa. Una cosa que quizás no me has preguntado, pero que te sumo, es que cuando tú eres fractional CRO, tú no solamente miras ventas, o sea, miras todo revenue, que es lo que me estás contando. Típicamente una empresa te contrata para ver un resultado. O sea, para decir, oye, si yo trabajo con esta persona 6, 12 meses, está la vida de la empresa antes de esta persona y la vida de la empresa después de esta persona. Para yo poder lograr ese éxito, replicarlo de empresa a empresa, no puede ser un acto solo. Tiene que ser un acto donde, pues obviamente, la parte de Revenue Operations, que como bien la menciona, no es una parte que existe en una empresa muy temprana. Es una parte que típicamente está en una empresa después de 10 millones, después de 15 quizás a veces. Y lo bonito y lo mucho que a mí me gusta ese rol es porque hay data de la cual uno puede analizar para tomar más decisiones.
Entonces tú empiezas a ver, oye, mira, el ciclo de venta de esta persona es de 60 días versus el de esta otra persona es de 120 días. ¿Cómo podemos nosotros llegar a optimizar para que todo el mundo sea 60 días? Porque vamos a cortar el ciclo de venta y vamos a acelerar, por ende vamos a crecer, ¿no? Em, para mí se convierte ese rol en un partner específicamente, o sea, estratégico conmigo. O sea, yo en 10 millones, pues obviamente tengo un equipo dentro de esa empresa en el cual nos ayudamos y nos ¿verdad? Apoyamos con el fin común de llegar a ese éxito y ese crecimiento. Y el poder trabajar con un equipo, el poder saber darle dirección en diferentes vertientes, creo que es lo más importante. O sea, hoy día hay muchos fractional CRO que te dicen, no, no, sí, perfecto, te ayuda a crecer ventas, pero esos son como que todos los red flags de gente que dice, no, no, fui vendedor en una empresa, lo puedo replicar en 20 otras empresas, no sé trabajar con RevOps, no sé trabajar con marketing. Esa persona no te va a ayudar a ser exitoso y pues por ende es parte de lo que yo sé hacer y con quién tengo que trabajar para generar ciertos resultados y darle dirección. Porque esto no es, o sea, el que te diga que creció una empresa de 0 a 100 millones y toma todo el crédito, te está mintiendo. O sea, el trabajo de 0 a 100 millones, que fue el caso de Zenefits, lo hicimos en 2 años y medio. Oye, yo fui parte del éxito, pero yo bajo ninguna circunstancia puedo tomar crédito 100% por el éxito y a veces me da mucha rabia porque en LinkedIn mucha gente trata de prometer eso y es un esfuerzo de una empresa, de un producto, de un equipo de marketing, de RevOps, de adiestramiento, de tantas cosas. Y creo que, no sé si te contesté la pregunta directamente, pero es que es un trabajo en equipo, o sea, no sé, esto no... Sí, y por ejemplo, ¿solés tener reuniones semanales, cada 2 semanas, mensuales, con los Diaria, diferentes equipos? Claro, diaria. O diaria. sea, esto es un trabajo que requiere, ¿verdad? Mucho movimiento y mucha orquestación, Fito. Entonces, por ejemplo, tienes que, como fractional CRO, pues tú tienes que saber adaptarte al problema y resolver los problemas en diferentes fases. Acuérdate que como fractional CRO yo no estoy a tiempo completo en la empresa. O sea, yo tengo varios clientes a la vez de los cuales yo estoy trabajando en resolver diferentes problemas. Entonces, parte del éxito es como ver dónde está el problema, em, qué problema tengo que resolver primero, perdón, cómo lo resuelvo primero, a qué velocidad y cómo me muevo al próximo, que típicamente es como un resultado de ya haber resuelto el problema. Te doy un ejemplo bastante básico. Si hay un problema de top of the funnel, donde no entran leads, ese siempre tiene que ser el problema, o el primero, porque pues, si no resuelves ese, no puedes resolver la parte de venta. No hay nada que vender si no hay leads. Entonces, en vez de decir, no, no, voy a entrenar al equipo a ser súper buenos vendedores, primero tengo que ir a resolver este problema, pero casi en paralelo tengo que también avanzar, porque si empiezan a llegar más leads, pues ya tienen que estar preparados para darle como que la atención necesaria. Pero me enfoco primero en el top of the funnel, ¿no? Así que ese tipo de decisión y ese tipo ¿verdad? de toma de enfoque estratégico es parte del éxito. Mirá, muy interesantes tus insights, Javi. Eh, Hablaste sobre algunos detalles de esta siguiente pregunta que creo que sería interesante para la gente entender cómo pensás, tus experiencias, tus lecciones. Creo que sería bueno seguir, sí, con el tema de escalabilidad. Desde 10 millones en adelante, ¿qué errores comunes solés ver cuando startups B2B SaaS intentan escalar y crecer sin una estrategia como con un fractional CRO o de go-to-market? Claro. Bueno, creo que contestaste la pregunta con la falta de la estrategia, ¿verdad? Hay mucho deseo de crecer y la gente dice, no, no, quiero llegar a 25. Perfecto, pues ¿cómo lo vas a hacer? ¿Entiendes? Esa estrategia per se, como de sentarte y decir, bueno, mira, nosotros por vendedor generamos $1 millón, ¿verdad? Si yo sumo 20 vendedores más, llego a 20, ¿no? Pero no es, o sea, no hay una correlación directa casi siempre, porque, por ejemplo, el vendedor se toma entre 3 y 6 meses en adaptarse y arrancar a producir a 100%. Entonces, pues mucha gente no toma eso en consideración. No toma en consideración de que muchas veces depende de dónde venga el lead, va a tomar más o menos tiempo en cerrar. Lo otro es que también tienes que considerar que los ciclos de venta vendiéndole a un corporativo son muy diferentes que venderle a una pyme. Entonces, tener en cuenta eso, pues, es bastante realista.
El problema está cuando tienes a muchas personas que no están expuestos o tienen el conocimiento propio para hacer un modelo financiero del cual se asume mucho. Porque de nuevo, como te dije al principio, es bastante fácil decir, bueno, si cada vendedor me genera 1 millón y contrato 20, pues llevo 20 millones. Fácil. Si fuera así de fácil, o sea, seríamos todos billonarios y no estaríamos aquí Sí. hablando hoy. Estaría en la playa. Pero la realidad del asunto es que pues hay cierto criterio y ciertas cosas que se tienen que hacer para lograr a ese nivel de efectividad con replicabilidad, perdón. Sí, la verdad que es muy interesante. Compartiste varias insights interesantes ahí. Eh, y otra pregunta interesante que mencionaste temas señales. Me gustaría preguntarte, a ver cómo lo pensás tú. ¿Qué señales te indican a ti? Bueno, esta startup ya está lista para escalar fuerte. Mira, es una buena pregunta que típicamente yo digo que uno tiene que pensar como un inversor. O sea, tú tienes que pensar como, ¿verdad? Ciertos variables de los cuales pues tú ves tendencias dentro de una empresa que está teniendo como esa velocidad. Lo primero es el equipo. O sea, el equipo de los co-founders. ¿Confías en ellos? ¿Crees que son personas que pueden liderar un equipo más grande? ¿Crees que se pueden adaptar? Porque pues obviamente es un mundo cambiante. De 0 a 1 y de 1 a 10 y de 10 a 25 son diferentes etapas de las cuales todo el mundo tiene que escalar. A veces la empresa escala, pero a veces el liderazgo no escala. Entonces, como que tú estás haciendo esa apuesta, en particular como VP, como Fractional CRO y hasta como vendedor, de decir, oye, yo en ese barco me atrevo a montarme porque yo sé que va a acelerar. Eso es lo primerísimo, ¿no? Y pues obviamente sería demasiado largo explicarte cómo yo los evalúo porque pues eso es parte del secreto también. Lo segundo es el producto. O sea, mucha gente piensa que tiene lo que se reconoce en el mercado como el Product Market Fit, que es decir, oye, pues llegué a 1 millón, tengo Product Market Fit. Y eso no es verdad. Entonces, cuando tú llegas a 5, cuando tú llegas a 10, cuando tú llegas a 20, pues ya ahí sí hay como ciertas tendencias de que hay Product Market Fit, donde pues el mercado de gente que no te conoce pues está consumiéndolo y tiene un problema real, el cual tu producto o solución está resolviendo, ¿no? Em, y lo otro es que también tú ves muchas señales como quién invirtió en la empresa. Por ahí hay fondos gringos que te llaman la atención, por ahí están inversores que tienen mucho más análisis y experiencia que uno, que pues si ellos apostaron en esa empresa, pues tú tienes que pensar que pues, hay algo que está bien, ¿no? Y lo mencioné también, pero creo que es como un añadido. ¿Qué tan grande es el mercado? O sea, mucha gente dice, no, yo voy a ir a venderle una empresa de inteligencia artificial para, no sé, los veterinarios. ¿Qué tan grande es ese mercado en Argentina, por ejemplo? O sea, es un mercado que hay 1.000 personas y todo el mundo siempre piensa, no, pues que si llevo 10% de las 1.000, llego a X cantidad. Pero eso significa casi como que tienes que ejecutar perfectamente. Pero cuando me estás diciendo, no, pues hay que venderle, ¿verdad?, a pymes, que quizás las pymes en Latinoamérica, pues es un número donde hay millones, pues ya la conversación es muy diferente. Totalmente. Muy interesante, Javi. Y ahora me gustaría pasar para startups B2B SaaS que Ujú, están entre 1 y 10 de ujú. Annual Recurring Revenue eh, y quieren llegar a 10, obviamente más también. ¿Cuáles serían tus mejores consejos para estos cofundadores de startups B2B SaaS Ujú. que, que les puedan sumar para llegar a 10? ¿Qué les recomendarías? Lo más importante es tener un equipo que crea en la visión. Y lo segundo es que ese equipo tenga la capacidad de ejecutar efectivamente. Y casi siempre es un equipo que no viene de una empresa grande. El founding team casi siempre es un equipo que son casi como founders, por eso se le dice founding team. Entonces, por eso vuelvo a darte el ejemplo de que si tú traes a alguien de una empresa gigantesca, vamos a decir como Salesforce, en Salesforce tú tienes mercadeo, tienes una persona que es un ingeniero que hace los demos a nombre tuyo, tienes una marca, tienes presupuesto ilimitado.
tienes tantas y tantas cosas que no tienes en un ambiente early stage de 1 a 10. Entonces, yo prefiero 100 veces contratar a una persona que tenga las ganas de poder construir eso y sabe que se va a encontrar con muchos no y que va a tener que adaptarse a la situación, porque ese es el equipo que te va a llevar a 10. El equipo que te va a llevar a 25 quizás es otro, pero el equipo de 1 a 10 es un equipo que, como lo dicen en inglés, es scrappy, ¿verdad? Que tiene que averiguar cosas, tiene que tratar, tiene que fallar, tiene que tener esa emoción, no se puede dar por vencido, pero también tiene que saber trabajar en equipo y tener muchas conversaciones diferentes. Cuando tú estás en 1 a 10, tú también le das la responsabilidad al equipo comercial a liderar el roadmap del producto. O sea, lo que tú no quieres es una situación donde el equipo comercial diga, no puedo cerrar porque no tenemos esta funcionalidad o este feature, que pasa muchas veces. Entonces allá se va el equipo de ingeniería a crear la funcionalidad y el feature y que quizás es de resultado de una mala señal porque el vendedor no puede cerrar porque no es bueno. Entonces, ¿cómo tú identificas, verdad, que el problema está en el área comercial o en el producto? Es tener un equipo que sea realista, que pueda tener la conversación con ingeniería, pero que en realidad está leyendo bien el mercado. Así que Muy interesante. eso no te lo dice nadie y típicamente la gente lo que dice es, no, tengo que tener X cantidad de leads y ese tipo de cosas. Sí, eso es importante, pero ese founding team que te lleva de 1 a 10 es un equipo que es scrappy, que sabe adaptarse y puede tener las conversaciones que no tiene todo el mundo. Muy interesante. Sí, creo que es clave esa comunicación entre producto y ventas, Ujú, marketing. Creo ujú. que probablemente mucha gente falle bastante ahí. Fallan Eh, todo el tiempo, Fito, y creo que esa unión entre esas 3 áreas, no hay lugar para ser político, no hay lugar para pelear, tener desacuerdos. Y es parte del founding team, es parte de obviamente los co-founders que puedan lograr tener ese encaje entre esas áreas, porque tienen que trabajar o sea, juntos. Y veo muchas veces también gente que viene de empresas grandes que también crea como esta dinámica difícil del mundo corporativo en una empresa muy chica que no te deja avanzar. claro. Sí. En otra entrevista también, Santi García Rosa, ex CTO de Nowports, habló sobre eso. Corporativos en startups early stage, a muchos se les quema la cabeza. Porque Sí, y oye, por eso, sinceramente, por eso es que tú ves tanto éxito en Silicon Valley. Porque yo digo que a veces es casi como un estilo de vida. O sea, el mundo de las startups es un estilo de vida porque tienes que pensar de una manera, ejecutar de otra y trabajar con la gente de cierta perspectiva. Es muy diferente a un corporativo. Entonces, pues obviamente en Latinoamérica pues estamos acostumbrados a tener una estructura muy corporativa donde hay política, donde hay rangos, donde hay una jerarquía. Todo eso desaparece en el mundo de los startups. Uno de los errores comunes que me acaba de hacer pensar es cuando tú ves un startup que está operado como si fuera un corporativo. Hay jerarquía, hay que ir a pedirle permiso a esta persona para hacer lo otro, entonces eso te quita velocidad, el co-founder es el que tiene la última palabra, atrasa tanto el proceso y es tan inefectivo. Y cuando la gente empieza a tener la mentalidad de que eso es un estilo de vida y que un startup se opera de esta manera y que es diferente a la jerarquía que tenemos en Latinoamérica, ahí va a haber más éxito. muy interesante, Javi. Eh, una pregunta que me inspiras también a hacerte es, tú debes de saber mucho también sobre estructurar y armar equipos comerciales. Eh, Me gustaría que nos cuentes un poco cómo a Javi le parece mejor estructurar los equipos de startups B2B SaaS en etapa temprana y cómo varía para la etapa de escalar. Mira, creo que vuelvo al mundo de lo que te conté ahorita del enfoque, ¿no? Em, la pregunta para el co-founder en una etapa temprana es, ¿qué necesito? ¿Verdad? ¿Dónde está mi mayor problema o cuello de botella? A veces lo que la gente hace es, tengo un problema de top of the funnel, déjame contratar un vendedor. Ahí empieza el problema. Como te dije hace unos minutos, el vendedor no es bueno prospectando, típicamente. Hoy en día hay muchas herramientas que lo ayudan a ser más efectivo y que eso podemos hablar más adelante, pero en una etapa temprana, típicamente esos primeros hires, si tú eres el founder que puedes vender todavía, que tienes la habilidad de seguir cerrando cuentas o seguir haciendo demos,
Tu primer hire no necesariamente es el jefe de ventas, no necesariamente es un vendedor, es una persona que te ayude a llenar el funnel y eso es un SDR. Entonces, ese primer hire creo que siempre es donde la gente se equivoca porque dicen, como te digo, tengo un problema de top of the funnel, déjame buscar un vendedor. No sabiendo que el vendedor no es exitoso en esa parte. Entonces, creo que donde también hay mucho problema es en estructurar el plan de compensación y de incentivos. Un SDR se le paga por generar leads cualificados por mes y tiene que tener, vamos a decir, entre 12 y 15 por mes, que es un benchmark bastante real para empresas que venden productos que tengan un monto como de $50,000 de venta. Y pues tienes que darle un incentivo donde le dicen, mira, te voy a dar un salario base fijo, que es por estar aquí, por trabajar como parte del equipo, pero te voy a dar una oportunidad de tener una parte variable que son tus comisiones en base a tú lograr tus metas. Y otra parte que veo muchas veces es que le ponen un techo. ¿Y por qué le pones un techo en la etapa temprana? O sea, si mientras más leads o mientras más personas traiga, mejor para la empresa. Déjalo que rompa el plan de comisiones, o que rompa, o sea, y traiga 10 veces lo que necesitamos, mejor. Los planes de comisiones y de compensación siempre cambian. Entonces, eso es muy diferente a lo que el ejecutivo de cuenta o lo que le llaman el account executive es lo que vas a incentivar. El account executive lo incentivas por cerrar negocio. Por decir, llevar a la persona de esa primera conversación a emocionarlo, a decirle cómo comprar, a explicarle, a llegar a un punto donde ponga su tarjeta de crédito o su cheque y pague por eso, ¿no? Creo que la pregunta, de verdad, en early stage versus en 10 millones, es cómo contratas a las personas que necesitas para esa etapa y cómo estructuras un plan de compensación que lo incentive para tomar, ¿verdad? Las decisiones correctas y que pueda llegar a su meta. El vendedor siempre tiene una motivación de, pues, obviamente, llegar a la meta por ego propio y, pues, obviamente, por razones monetarias, porque, pues, los vendedores a todos les gusta, pues, hacer buena plata y por eso están en ese rol, ¿no? Te lo contesté diferente, pero creo que es importante como que tener ese contexto para saber cómo estructurarlo, depende de la etapa que estoy, porque en base a eso, pues, yo voy a tomar una decisión, ¿no? Mira, muy interesante. Y una pregunta que creo que sería interesante para muchos es pensando en temas de reclutamiento. Por ejemplo, creo que hay mucha oportunidad de mejora para muchos sobre este tema. ¿Qué consejos le darías a personas que desean pasar por los procesos de reclutamiento de startups que lidera o asesora Javi? Es bien interesante porque algo que he visto recientemente es que la gente no se prepara para las entrevistas. O sea, es bien frustrante. Y aprendí esto de un jefe en el pasado, que cuando llegaba a la entrevista le decía, oye, Lafito, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te preparaste para esta entrevista? Y en base a esa contestación decidía si seguir la entrevista o no. Y si yo usaría ese tipo de estrategia, te diría que el 90% de las entrevistas que he hecho en B2B SaaS en Latinoamérica en los últimos 6 meses, nadie pasaría. Tienen que prepararse. O sea, yo en Wall Street aprendí eso. O sea, llegar a una entrevista es un proceso de venta. O sea, llegar preparado, llegar con preguntas, llegar emocionado de la oportunidad es importantísimo. O sea, vivimos en una economía donde hay tanta incertidumbre y posibilidad y yo sé leer entre líneas y de una, o sea, alguien que no venga preparado a la entrevista, que no tenga emoción por el producto, que simplemente esté ahí porque se crea que pues, es buen vendedor o tenga algún ángulo de su propio ego, no es una persona que yo quiero contratar. O sea, yo quiero contratar a una persona que venga y me diga, oye, Javier, estuve leyendo sobre cuotas, me encanta lo que están haciendo, han trabajado con 63 startups, qué interesante. ¿Cómo estás pensando en la integración de inteligencia artificial o los procesos de ventas en Latinoamérica? Oye, ¿hacia dónde dirigen la empresa? O sea, esa curiosidad es lo que hace un vendedor exitoso, porque eso mismo es lo que el vendedor va a aplicar al proceso del día a día. Y si no me lo demuestra por el proceso de entrevista, no lo quiero en el equipo. Muy interesante. Tanta gente, mira qué porcentaje tan alto no se prepara. Mirá. No me lo esperaba eso. Es duro. Sí, yo creo que debe pasar mucho en las demos incluso también, ¿no? Gente que
comerciales que no se preparan suficientemente bien, varios minutos antes de la reunión. Efectivamente, Fito, te sumo algo. Hay quien dice que la venta se gana antes de la venta, de la llamada. Entonces, si tú llegas a la llamada y me tratas a mí como trataste a la persona anterior, ya ahí fallaste. Lo que el vendedor, donde el vendedor se deja caer a él mismo, es en esa parte. ¿Por qué? Porque el vendedor típicamente te va a decir, no, es que tengo 5 demos hoy, pues estoy súper ocupado, entonces pues va a la marcha y se convierte en un robot. Hace las mismas preguntas, trata a todos los clientes de la misma manera. Ahí comienza el problema. Y dice, no, es que no tengo tiempo. Bueno, hermano, el trabajo de vendedor en una startup no es un trabajo de 9 a 5 de la tarde con una hora de almuerzo. Eso no existe. Yo en el pico de mi carrera como vendedor, cuando yo empecé en Zenefits, yo hacía 12 demos al día por un año y medio. Y de la única manera que yo podía ser exitoso era que la noche antes yo me sentaba y decía, ok, por cada una de mis llamadas mañana, ¿con quién voy a hablar? ¿Qué le puede interesar? ¿Qué tenemos en común? ¿Y qué le puedo resolver en base a mi investigación? Y tenía eso listo, entonces uno llega también con mucha más confianza a la llamada. Sí, totalmente. Llegas y dices, oye, Fito, qué bueno, brother, que te conozco de esta manera y lo que sea, veo en LinkedIn por ahí que tenemos a alguien en común. Ya es una relación de humano, ya confías en mí, ya, o sea, me das la confianza de poder querer trabajar contigo, porque la gente lo que no se da cuenta psicológicamente es que tú eres la primera impresión de lo que es trabajar con la empresa. Entonces, si yo estoy comparándote a ti con tu producto, que quizás lo puede tener otro competidor igual, yo voy a evaluar el proceso de venta y te estoy evaluando a ti como persona. Esa responsabilidad la gente no se da cuenta que la tiene. Y cuando se empiezan a dar cuenta que decir, oye, vamos a decir que es un sistema de nómina. El sistema de nómina lo tiene todo el mundo. No hay diferenciación. Es un mercado súper saturado. Pero si tú hablas con Fito, que vino preparado a la llamada y me hizo buenas preguntas y me da confianza que me puede resolver el problema, versus el otro personaje que no hizo su investigación y que me trató como trató a todo el mundo, yo voy a trabajar con Fito siempre. Sí, tal cual. La verdad que mucha sabiduría. Yo también fui comercial unos cuantos años de startups B2B SaaS de Travel Tech. Y sí, yo creo que también es esa preocupación genuina, real, Ujú, por resolver sus problemas y ayudar, ser rentables y dar un buen servicio, claro, claro. se percibe y a veces gente subestima un poco eso, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Muy interesante cómo pensás, Javi. De hecho, eh, ahora me gustaría pasar un poco hablando sobre el presente y el futuro, porque creo que Mm. ha estado cambiando bastante, ¿no? El tema de cómo crecer, eh, cómo seguir mejorando las estrategias Ujú, go-to-market, ujú. es cómo están impactando las evoluciones tecnológicas en las operaciones comerciales de startups B2B SaaS recientemente. Algunas, digo, supongo hay muchas, es un tema largo. Algunas cosas que crees que están cambiando un poco las reglas del juego estos últimos años. Mira, es una buena pregunta y obviamente la contestación que todo el mundo tiene es la de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, volviendo al tema que estábamos hablando hace un minuto, te ayuda a prepararte mejor. Hoy en día no hay excusa. O sea, tú tienes un acceso a una empresa como ChatGPT donde tú puedes decir, oye, voy a hablar con Adolfo Díaz Gramont, cuéntame de este personaje. Búscame video. O sea, dime qué le puede interesar a él. Tienes todo para poder llegar a una llamada preparado. O sea, el vendedor tiene que ser 10 veces más efectivo hoy en día porque tiene más tecnología a su disposición. Ahora, saber usarlo efectivamente es obviamente donde está el secreto. En la prospección, creo que hay un poco de saturación, Fito. Te cuento por qué. Todo el mundo tiene las mismas herramientas. Todo el mundo tiene acceso a una herramienta como Apollo, como Ample Market, que es una de mis favoritas. Entonces, pues todo el mundo de momento tiene buenos mensajes, ¿no? Ah, oye, qué chévere, me llegan emails por LinkedIn donde quizás el agente hizo una investigación de mi perfil y en base a eso escribió un mensaje. ¿Qué pasa? Eso es lo que está haciendo todo el mundo. Y lo que está bien interesante que está pasando es que lo que funcionaba hace 10 años está empezando a funcionar de nuevo. ¿Por qué? Porque hay diferenciación. Te doy un ejemplo.
En vez de enviarme un mensaje por LinkedIn y sumarme y decirme que me vas a vender algo inmediatamente, que es lo que hace todo el mundo, lo que hace toda herramienta y lo que hace todo bot, añádeme por LinkedIn. No me envíes un mensaje tratando de venderme algo y espera 1 o 2 días y escribe un mensaje genuino diciendo, oye, gracias por conectarte conmigo, estoy aquí a la disposición en lo que necesites. Lo otro que funciona, que la gente siempre dice que no funciona, son las llamadas en frío. Todos mis clientes tienen muchísimo éxito con las llamadas en frío. ¿Por qué? Porque la gente quiere hablar con un humano, no quiere hablar con un robot. Entonces, la falacia de que el SDR de inteligencia artificial es más exitoso no funciona. O sea, eso hoy en día te lo digo y trabajo con empresas muy cercanas a través de fondos que son mis partners y ese tipo de cosas, no tienen éxito. Entonces, ese contacto humano, en especial saliendo de una pandemia hace 5 años, donde todo el mundo se cansó de estar en la casa hablando por Zoom, quieren hablar contigo y quieren verte en persona. Entonces, los vendedores que están haciendo ventas al estilo Enterprise, vendiendo a corporativos grandes, móntese en un avión, vaya a ver a la persona en persona. O sea, háblele de cara a cara, cree confianza, llévelo a comer. Ese tipo de cosas es lo que está funcionando porque te diferencia de lo que todo el mundo está tratando de hacer de una manera un poquito más buscando eficiencia. Es decir, oye, voy a enviar en vez de 1000 emails, 5000. Quemé 5000 contactos porque esta herramienta de inteligencia artificial me va a funcionar. Entonces esas conversiones se están viendo un poquito más dilatadas, ¿no? La prospección es un arte. O sea, buscar cosas que no te diga la inteligencia artificial o buscar cosas que la persona se puede interesar, irte a Instagram y ver que la persona tiende a gustarle. Todo eso es importante. Ahora, hay cosas repetitivas en procesos que sí funcionan, Filo. O sea, hay herramientas de inteligencia artificial que te ayudan a organizarte mejor, que te ayudan a ser más efectivo, que te ayudan a prepararte para las llamadas, como bien veníamos diciendo. Todo eso te suma, pero pues en la parte donde el contacto humano y la psicología de crear confianza tiene que existir, ahí lo que sigue funcionando es la preparación comercial que tiene que tener todo el mundo. Mirá, qué interesante. La verdad que me siento alineado con lo que decís. Creo Qué que bueno. está totalmente acertado. Eh, Me gustaría entrar un poco más en detalle ahora, más profundo en realidad, si te parece. O sea, ¿tú qué pensás sobre la inteligencia artificial y su incorporación a equipos comerciales de startups B2B SaaS? Por ejemplo, dijiste que los SDRs con AI Ujú. actualmente no suman. Es mucho mejor hacerlo de manera personalizada, eficientemente, humanamente. Pero, ¿de qué maneras crees que la inteligencia artificial, también mencionaste algo de ChatGPT, de cómo lo usás, que me pareció muy interesante, pero ¿cómo te parece que la inteligencia artificial está ayudando y ayudará más pronto a los equipos comerciales de startups B2B SaaS? Mira, no ahora, en un par de años, los equipos van a ser más chicos. O sea, la tecnología no está ahí. Y cuando me refiero a la conversación del SDR de AI, por ejemplo, em, la gente no le quiere comprar a un robot. Es como cuando tú llamas a una aerolínea y te dice, hola, bienvenido, presione el 1 para hacer esto, presione X, etcétera. Yo creo que es bien impresionante lo que ha pasado en el último año, sinceramente, porque he visto la tecnología avanzar, pero lo que va a pasar en los próximos 2 años quizás es hacia donde se dirige el mundo. Em, Soy fiel creyente que humano plus AI, pues obviamente es lo que va a funcionar mejor versus reemplazo en este momento, en esta actualidad. Em, a largo plazo, lo que va a pasar es que la tecnología va a seguir evolucionando desde un punto de vista donde podemos tener un equipo de ventas en vez vamos a decir, 20 personas, donde hay 10 SDRs y 10 account executives, donde quizás puedan haber 10 de uno o del otro, donde las herramientas lo apoyen a ser autosuficiente. Que quizás la información o sea, los robots o los agentes se convierten como más capaces y suenan más como humanos y no hay como ese latency donde uno le habla y se tarde un poco en contestarte. Esa tecnología va a avanzar porque hay empresas que me gustan mucho que los veo
invirtiendo duro en esa parte del mercado. Y los equipos van a ser más chiquitos, las empresas van a ser más chiquitas. Y la realidad del asunto es que por eso es que yo le exhorto a todo el mundo que aprenda la tecnología, pero que se convierta mejor en la parte humana, porque eso no lo vamos a poder reemplazar todavía. Pero si estás esperando que alguien venga a hacer el trabajo por ti, lo va a venir a hacer por ti sinceramente y te vas a quedar sin trabajo. Entonces, o sea, el vendedor que veo que está siendo exitoso se adapta, como te dije del founding team. Ese vendedor que pues esté dispuesto a decir, oye, veo una tendencia, voy a adaptar esta tecnología a mis procesos para ser más efectivo, más eficiente. No diciendo, oye, esta tecnología me va a hacer la vida más fácil, déjame usarlo porque soy vago y porque quiero que me haga el trabajo a mí, porque poco a poco se va a adueñar de más y más terreno, ¿no? Así que eso es lo que pienso y pues obviamente desde el punto de vista de acciones repetitivas, infraestructura, eso sí va a avanzar la tecnología más eficientemente, donde quizás en el mundo de RevOps no vamos a tener que necesitar una persona antes de la serie B, ¿verdad? Que antes en la serie B, que uno está generando 10, 20 millones, depende de la región y el producto, quizás tenga una herramienta que me ayuda a identificar señales de problemas dentro del ciclo de venta. Mirá, qué interesante, Javi. Muy interesante. Bueno, quedan las últimas dos preguntas. Y una pregunta que me gusta preguntar a los speakers, Uh-huh. que son todos, viste, personas extraordinarias, creo, como yo lo veo, que también creo que puede inspirar a otras personas a entender un poco mejor cómo se mentalizan para poder sumar tanto, Uh-huh. va justamente sobre el tema de mentalidad. Uh-huh. La verdad que tu trayectoria es impresionante y creo que obviamente debes de mentalizarte muy bien constantemente. Entonces, me gustaría preguntarte si podrías compartirnos algunas perspectivas, algunas ideas de cómo se suele mentalizar diariamente, Javi. Mira, Fito, lo primero que te voy a decir es gracias por hacer esa pregunta porque no todo el mundo está pensando en eso y creo que esto es lo más importante dentro del ámbito personal para cualquier individuo en general. El trabajo de la mentalización, si lo podemos llamar de esa manera, es el trabajo más importante que uno tiene que hacer para poder ser, vamos a decir, un vendedor de alto rendimiento. Todo el mundo tiene trauma, todo el mundo tiene dudas, todo el mundo tiene ¿verdad? Problemas que se le meten en el medio que no lo ayudan ¿verdad? A ser efectivo. Soy súper fanático de la terapia, soy súper fanático del journaling, soy súper fanático de la manifestación, soy súper fanático de muchas cosas. La consistencia de poder trabajar en eso día a día es lo único que te va a dar resultados. Es un trabajo para toda la vida, es un estilo de vida. Y cuando hablo de alto rendimiento, así como, por ejemplo, se utiliza como un atleta que tiene que hacer condicionamiento, entrenar todos los días, hacer este tipo de trabajo, es de la única manera. Venta es el único trabajo donde tú estás trabajando con otro individuo y la gente te puede leer. Y si tú llegas a una llamada negativo, si llegas a una llamada sin creer en el producto, si llegas a una llamada sin preparación, la gente lo va a saber, siempre. Y la gente piensa que no. Y hay el vendedor que dice, no, oye, tranquilo, no vas a saber nada. Te estás mintiendo, hermano. O sea, es el trabajo donde tienes que estar contigo, tienes que trabajar en ti, tienes que creer en ti más que nada, porque si no, en especial en las etapas tempranas, no te va a salir. O sea, hay tanta incertidumbre en un startup, hay tanta falta de realización de cosas en un startup que la mentalidad te puedo decir que para mí ha sido 100% de la razón de mi éxito. O sea, ¿qué le puedo decir? No tan solo a los vendedores, pero a todos los profesionales en el mundo es la mejor inversión que uno puede hacer es en uno. Y el trabajo de hacer eso con consistencia día a día se va a ver y te va a dar resultados. Quizás no la semana que viene, pero quizás el año que viene. Entonces esa paciencia y esa consistencia creo que es lo más importante porque, o sea, no hay día
Fito, en que yo, o sea, no me siente a decir, bueno, vamos a ver, hoy me levanté cansado, estoy negativo, este tipo de cosas, pero pues esto es lo que estoy trabajando y esto es lo que tengo que lograr y vamos para adelante. Mirá, me encanta cómo te mentalizás, de tener esa convicción, ¿no? Que a pesar de los imprevistos, los problemas que surgen, confiar en los procesos, Ujú, confiar en el tiempo si uno pone el esfuerzo. ujú, Me encanta cómo abordaste la pregunta. Eh, y para finalizar, creo que probablemente quienes escuchen este episodio también van a ser muchos comerciales ujú, y jóvenes comerciales que quieren entender cómo cracks como tú ujú, piensan, se mentalizan y proceden. ujú. Es, ¿qué le recomendarías a jóvenes comerciales, o no necesariamente tan jóvenes, quienes desean llegar a ser fractional CRO o CRO o VP? ¿Cuáles serían tus principales consejos para ellos? Mira, lo más importante es trabajar duro. Eh, y lo segundo es creer como en el proceso. Em, Te explico por qué escogí esas dos. Em, no se puede llegar a la cima sin obviamente invertir en uno y el tipo de trabajo que estamos hablando, así sea profesional o personal en uno, toma tiempo y toma sacrificio. Como dije hace un rato, trabajar en un startup de 9 a 5 de la tarde con una hora de almuerzo no te va a llevar al éxito, nunca. Em, es bien importante, o sea, saber que para mejorar, mira, hay que leer, hay que hablar con gente, hay que quizás estar pendiente a quién llegó a tu nivel, que quizás te pueda dar ciertas, ¿verdad?, características o ciertas recomendaciones, pero lo más importante es que tienes que tener paciencia con el proceso. Yo lo más que veo es gente que dice, no, no, que soy fractional CRO. Y cuando miro la experiencia y veo que la persona solamente ha estado en ventas por los últimos 2 años, o quizás ha solamente tenido un rol, digo, esa persona no va a ser exitosa. Y el problema de, por ejemplo, en el mundo de fractional CRO, si tú quieres ser exitoso, es un negocio de referido. Los mejores clientes vienen como referencia de otro cliente. Si tú no creas ese éxito, si tú no creas, ¿verdad?, esa replicabilidad empresa tras empresa, se te va a acabar el trabajo. Es bien fácil darle asesoría a un startup que no sabe. Y eso lo puedes hacer un sinnúmero de veces, pero se te va a acabar el negocio. O sea, va a llegar un punto donde la gente dice, no, no, contraté a este personaje y no funcionó. No crecí. Es un tipo chévere, lo quiero mucho, pero no crecí. Entonces, o sea, ser fractional CRO cuesta. O sea, toma tiempo llegar a este nivel, toma tiempo llegar a tener la exposición a saber trabajar con marketing, con RevOps, con ventas, con SDR, con productos. Váyanse a una empresa donde puedan ganar de esa experiencia. Váyanse a una empresa donde la persona quien lo lidere es alguien quien usted cree y que le puede sumar. Eso es lo más importante. O sea, si no estás aprendiendo en la empresa y si no estás llegando a tus metas, estás en el lugar incorrecto. También si estás en la empresa donde tú eres la persona más inteligente, pues estás en el lugar incorrecto también. O sea, no es efectivo. Así que, o sea, saber invertir en uno y saber cuándo uno puede llegar a ser fractional CRO, no porque simplemente está de moda, pero lo digo porque hay demasiada gente en el mercado que se cree que puede hacerlo y la realidad es que te puedo decir que el 90% de la gente no sabe hacerlo. Así se ponga el título en LinkedIn. Y poder llegar a tener esa experiencia, ¿verdad? Y poder vivir por las trayectorias de diferentes empresas para que tú tengas la variedad y la exposición a diferentes temas, es lo que te va a poder ayudar a replicarlo 60 y tantas veces con el mismo resultado, ¿no? Mirá, qué interesante, Javi. La verdad que, bueno, súper inspirador escuchar toda tu sabiduría. Sos el primero de mi red que lideró ventas en tres unicornios, por lo menos que lo haya notado. Y espero que toda esta información les sea muy útil a otras personas, que seguramente les agregue mucho valor incorporar mucho de lo que dijiste. Así que muchísimas gracias por pasar a compartir tus experiencias y tus lecciones por acá. Muchas gracias. Gracias a ti, Fito. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio.
Espero que lo hayas disfrutado, que te hayas inspirado y también que te hayas llevado lecciones útiles. Si sientes que este episodio puede sumarle a otras personas, por favor compárteselo. Y si quieres recibir las siguientes entrevistas directamente en tu correo, puedes suscribirte gratuitamente en www.inspiraacción.com. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.